Y estamos trabajando sobre ello. Ya lo sé. Con 3 ministerios implicados, con 2 gobiernos autónomos implicados, con contacto pleno con los sindicatos. Pues quedan 12 horas, sí señor. Pues se está trabajando al más alto nivel en pero este espero momento. que si no llegáis a un acuerdo, espero que toméis medidas. Como Partido Socialista Obrero que sois, espero que toméis medidas y seáis valientes. Bueno, solo os pido eso. Tú dime cuando yo no soy valiente. No. Hostia, pero no estamos Dentro de 12 horas. No personalices. Dentro de 12 horas. Exactamente, no es contra si sois ti. valientes o no. Es contra el Partido Socialista, que es el que gobierna ahora mismo. Es mi partido. No Pero me igual, pero no es contra ti. Pero no lo personalicemos, porque sabes que no es así. Claro, Yo creo porque que está haciendo todo lo que se puede hacer. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy es un día clave. Hoy es un día clave. Y si nos llega el desastre, ¿qué hacemos? A seguir metiendo presión. Y si nos llega el Se desastre, han ¿qué puesto hacemos? todas las medidas encima de la mesa. Vale, y si llega el desastre, ¿qué hacemos? La intervención No está está valorando. No me vale. Escucharle, hombre. Él viene aquí a informarnos también. Viene a informarnos y a dar la cara, que es muy importante, sí señor. Y es el enlace que tenemos con... Muy bien. Sí. Aquí hay que dar la cara, sí señor. Eso es muy importante Muy para importante. estos trabajadores que están sufriendo lo que no está en los escritos. Llevan 90 días casi sin dormir. Tienen que currar a turnos, a 900 grados las cubas, ¿entiendes? Es muy peligroso y gracias a Dios no hemos tenido un accidente. Increíblemente. Porque la gente está sin dormir, con pastillas. Por algo que es, tú sabes lo que es luchar contra algo que es súper injusto. O sea, sabes que tienes la razón. Te dan la razón todos los estamentos de este país. Todo el mundo nos lo escribe en un papelito, pero ni Dios mueve un dedo. Vamos al Ministerio de Industria y nos echan sin que vayamos a reunirnos. Mira, yo nos echan. Vamos al Ministerio, déjame hablar a mí también, al Ministerio de Empleo y nos tratan como delincuentes. ¿Entiendes? Hoy venimos aquí y hemos logrado subir hasta aquí arriba. Nos querían dejar allá abajo, en aquella esquina. ¿Vale? Bueno, yo entiendo en que aquella la situación esquina. es tensa, Y no hemos hecho, mira, vinimos andando por todo Madrid sin crear ni un mínimo motivo para que nos traten de esta manera. Los delincuentes están ahora mismo reunidos en el Ministerio de Trabajo con nuestros representantes. Rubén Bartolomé, hijo de puta, Gracias por romperme la chapa. Gracias por dar la cara. 12 horas. Peleando y... ¿Así? 12 horas. Vamos a confiar. ¡Se salva! ¡Luchando! 12 horas para tomar una medida. ¡Luchando!